no torpedear al ministro con cualquier acusación imaginable para forzar una eventual moción de censura. Señor Saavedra, tenga dignidad y tenga sangre en la cara, renuncie y no ponga en riesgo la educación del pueblo peruano, y el pueblo se lo va a agradecer. ¿Será que este gobierno le estará pagando favores políticos a usted de las campañas políticas? Dejen de franelear, acá tengo una franela para entregarles. Y en ese lamentable contexto no podía faltar el congresista Becerril. Podríamos calificar a esta interpelación con el nombre de durmiendo con el enemigo. Porque tenemos a una bancada mayoritaria en el Congreso de Fuerza Popular que interpela, cuestiona a un ministro de Estado, pero a su vez colabora con el gobierno. A la vez tiene cuotas de poder en el gobierno. Manifiesta y dice, durmiendo con el enemigo. Y yo no sé si se refiere en todo caso a su hermana, quien lo acusó de haberse quedado con la parte que le correspondía. Y deje de querer ganar cámaras, finalmente hablando de Fuerza Popular. Tiene rabo de paja, así que tranquilito mejor. Le pido a Fuerza Popular que se tranquilice, que no se exciten, que no se desesperen, ¿no? Y que retiren las palabras, señora presidenta, porque ya meterse con la hermana, con el papá, con la mamá, es una situación ya incalificable. Por nuestro señor ministro. Becerril presentó una denuncia contra funcionarios del Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIET que supuestamente cobraban un porcentaje de las obras adjudicadas. Voy a demostrar plenamente, con nombres, con fotografías, con baches de depósitos, que el Ministerio de Educación ha sido el lugar preferido de los corruptos. Es el Ministerio de Educación el que ha denunciado a estos impostores y hay un proceso penal en este momento. Pero poco después quedó claro que se trataba de una denuncia que el propio ministro había realizado en su momento y que se encuentra en investigación. Que me diga él si la denuncia que yo he presentado es la misma. Una denuncia penal contra 7 personas por presunta estafa y tráfico de influencias, entre ellas el congresista Juvenal Sabino Silva Díaz, el exfuncionario Ítalo Salazar y la mayor parte de nombres que se presentaron aquí. Pero para Becerril eso tampoco importaba. En el Ministerio de Educación hay corruptos y el ministro es responsable político por lo menos. ¡Basta ya! ¡Vergüenza me da! Congresistas electos por el pueblo para defender la corrupción se hagan los locos y quieran seguir blindando, defendiendo lo indefendible. Saavedra también fue acusado de promover la homosexualidad en los niños. Que he comprobado personalmente que la ideología de género ya se aplica en nuestros niños en los colegios primarios y en inicial, señor ministro. Con mis hijos no te metas, señor ministro. Un congresista le cambió de nombre a la SUNEDU sin inmutarse. La República dice, SENUDE sería cerrada en virtud al gobierno de Kuczynski. Ellos han hablado de SENUDE, presidenta. Otro lo acusó de ser el general de un ejército de trolls. Porque son de su ministerio de donde salen los famosos troles con los que se insulta permanentemente. Una parlamentaria admitió que hacía acusaciones sin más fundamento que el dicho de terceros. Repito, no me consta, solo digo lo que algunos dicen. La dejadez en este tema hace pues que la gente comente. La ex procuradora adjunta Vilca Toma afirmó que los corruptos del Minedu están acabando con los fondos de la corrupción. Un delito inexistente construido sobre la base de un supuesto absurdo. Lo que existiría, señora presidenta, en el Ministerio de Educación es una organización criminal que se está encargando de diezmar los fondos de la corrupción. Y el ex Peruanos por el Cambio Roberto Vieira también se sumó al cargamontón. El enemigo del país es la corrupción. Entonces, si nosotros queremos que este país avance, tenemos que tener cero tolerancia con la corrupción. No podemos seguir con ese chip de que roba y hace obra. Usted no roba, pero está dejando que robe el señor ministro. Pero nadie en la oposición quería tocar el que muchos han señalado como el verdadero motivo de fondo de la censura de Saavedra: tirarse abajo la reforma universitaria. Esta interpelación es porque hay poderosos intereses económicos y conservadores que quieren la continuidad de una enseñanza discriminadora y traerse abajo una reforma universitaria que puede ser mejorada
pero no quieren ninguna reforma universitaria. Y si el ministro es censurado, ¿cuál es el problema? Pueden nombrar a uno peor o pueden nombrar a uno mejor. Probablemente nombren a uno peor. A las 9:30 de la noche, el vocero del fujimorismo, Luis Galarreta, cerró el debate dejando en claro que nada de lo que dijera Saavedra en su intervención final lo salvaría de la censura. Su suerte ya estaba echada. Nosotros tomaremos una decisión cuando el ministro termine de hablar, pero creo que, para buen entendedor, pocas palabras, Presidenta. En el preciso momento en que Saavedra inició su última intervención, un fotógrafo del diario Correo logró captar la pantalla del teléfono celular de Becerril, en la que puede leerse una conversación entre los miembros de la cúpula de la bancada naranja con su lideresa Keiko Fujimori. El nombre del chat grupal, Mototaxi. Galarreta dice en clara alusión a Saavedra: jaja, recién leo que está temblando, pero para jodernos será valiente. Cecilia Chacón responde: ahora ya saben con quién se meten. Keiko Fujimori agrega: felicitaciones a quienes han hecho uso de la palabra. Me llena de orgullo ver la fuerza de nuestro partido. Ceci, Rosita, Lucho y Héctor. Luz, un manejo extraordinario como siempre. Héctor, hoy demostraste que eres un excelente presidente de fiscalización. Y Becerril escribe: juntos somos grandes, juntos somos una fuerza invencible. Pero eso se logró por el liderazgo de Keiko. De verdad estoy muy orgulloso de ser miembro de este gran partido. Los participantes en la conversación se regodean en el estilo confrontacional que la bancada fujimorista acababa de exhibir, y dejan en evidencia que más que tratarse de una interpelación basada en acusaciones objetivas, tenía como trasfondo ejecutar una gran demostración de fuerza frente al Ejecutivo. Juntos somos una fuerza invencible. Ahora ya saben con quién se meten. Muchas gracias, congresista. Saavedra terminó su participación respondiendo a las últimas interrogantes, pero para sus acusadores todo estaba consumado. Ante la inminente moción de censura, el ministro reafirmó que renunciar no era una posibilidad. Lo que sí es cierto es que no hay lugar a ninguna renuncia en este caso, ¿no? Lo que hay es una interpelación, y luego interpelación, la representación nacional tiene puede decidir qué curso seguir. Y el fujimorismo cumplió su amenaza. Por nuestros niños, por la calidad educativa, por defensa de la reforma universitaria, vamos a presentar la moción de censura al ministro de Educación, Jaime Saavedra, porque hoy día hemos sido testigos de que los hechos de corrupción en el Ministerio de Educación son pan de cada día y que el ministro no está en la capacidad de afrontarlos. El viernes la bancada fujimorista presentó la moción de censura y el APRA disparó su escopeta de 2 cañones. Mientras que por un lado anunció que no firmará la censura, por el otro exigió la renuncia de Saavedra. El congresista Mulder incluso llegó a afirmar que si el presidente Kuczynski decide pedir la cuestión de confianza, el legislativo podría destituirlo. Que existen mecanismos que el Parlamento también tiene. Por ejemplo, el Parlamento también puede destituir al presidente de la República. ¿No es cierto? O sea, mañana con un voto, el presidente de la República deja de ser presidente de la República. Para censurar al ministro se necesitan 66 votos y la bancada naranja tiene 72 escaños. En ese supuesto no quedaría otro camino que la dimisión del ministro Saavedra. Sin embargo, el viernes el presidente anunció que estaba evaluando plantear una cuestión de confianza para el gabinete. Estamos evaluando el tema del pedido de confianza porque hay temas bien complicados ahí constitucionalmente, pero lo estamos evaluando. ¿Se puede o no se puede pedir esto? ¿Se puede o no se puede solicitar este pedido de confianza? Mire, yo creo que sí se puede, pero hay que ver cómo nos organizaríamos, ¿no? Información que fue confirmada más tarde por el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. Creemos que tenemos un ministro de Educación que está haciendo bien las cosas, ha explicado los temas que se le cuestionaba, así que yo no veo temas de censura. Así que lamentable. Nosotros, como ya lo ha dicho el presidente, estamos evaluando la cuestión de confianza. En ese escenario, si el Congreso rechaza la confianza al gabinete, este estaría obligado a dimitir. Si eso ocurre, un segundo gabinete debe presentarse ante el Congreso. Y si este vuelve a negarle la confianza, el presidente tiene la facultad de cerrar el Congreso y convocar a nuevas elecciones parlamentarias. Las opiniones dentro del mismo oficialismo están divididas. Los congresistas Salvador Heresi y Juan Sheput han declarado que Saavedra debe renunciar para evitar llegar a una situación límite con la oposición. Pero otras voces le piden a PPK que plantee la cuestión de confianza como una respuesta a lo que sería un intento del fujimorismo por desestabilizar al gobierno.
Afirman que si el Ejecutivo deja caer a Saavedra, otros ministros le seguirán los pasos y en último término la oposición podría intentar vacar al presidente. Un escenario extremo pero no improbable. Grupos organizados de la sociedad civil han convocado a una marcha contra la censura de Saavedra para mañana lunes. La mesa directiva del Congreso tiene plazo hasta el lunes 19 para ponerle fecha al debate que decidirá la censura del ministro. Pero el Ejecutivo podría jugar la carta de la confianza y pasar a la ofensiva en lo que a estas alturas ya se ha convertido en una verdadera guerra política.